Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Fe en Jesús o Fe en ser Cristo. Te quiero presentar dos versiones y con el fin de que continuemos creciendo en estos principios y verdades espirituales. Comienzo con esta pregunta. ¿Cuál es la enseñanza espiritual según el Evangelio de Jesucristo? Entonces hay una versión y la primera versión es en la fe en Jesucristo y será salvo. ¿Ves? Y es creer como la tradición desde que yo nací, así fue como aprendí y creí en la verdad de Jesucristo como una verdad de la historia y como que cada evangelio recuenta eventos históricos que sucedieron y por eso la fe en Jesucristo para nuestra salvación. El mundo en estado de muerte por la caída del hombre, según la interpretación del libro de Génesis y la historia de Adán y Eva. Y por esa condición, entonces, Dios se humanizó en Jesucristo para redimir al mundo, la salvación. Y por eso cada evangelio es interpretado en la fe, en la creencia de que la vida de Jesús históricamente vino a ser el medio para traer la salvación en su muerte y su resurrección. Y por ende, así es la fe. Y se interpreta de tal manera, inclusive escatológicamente o futuro. En el futuro se espera entonces su regreso. Y esa es prácticamente esta versión del Evangelio, como la buena noticia de la salvación de uno por Jesucristo. Pero entonces te comparto esta segunda versión de la fe en ser Cristo. ¿Y qué esto nos enseña? ¿Ves? Primero, la fe, la creencia de un proceso que natural se da para uno llegar al estado de ser Cristo. Cristo es un título que significa ungido de Dios. Por ende, un ungido de Dios o un hijo de Dios es una persona que demuestra a través de su estilo de vida unas características que son la imagen, ¿ves? Que son la viva encarnación de esta realidad espiritual, de unión con Dios, ser hijo de Dios o ser ungido por Dios. Y esto es ser Cristo. Te voy a compartir una historia. Tenemos la historia de Abraham que vemos, inclusive no sé si has leído el libro de Jacer. En el libro de Jacer, que la Biblia lo menciona en Josué capítulo 10, versículo 13, o en segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 18, mencionan el libro de Jacer. Y lo comparto porque considero que abunda más en la historia de esta persona o personaje que encontramos en el libro de Génesis, Abraham. Y que vemos que la familia de Abraham, Taré, su padre, eran politeístas. Tenían, según la historia, muchos dioses. Y nos cuenta en el libro de Jacer una historia donde Abraham le llevó comida a todos los dioses de su padre. Y se dio cuenta que la comida se echó a perder porque los dioses no comieron. Y él agarró un palo y los hizo pedazos a todos. Y de ahí parte esa realidad, noción o la voz que escuchó que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y te comparto ciertas notas. Sal de tu tierra y de tu parentela. Hay un momento que por la actitud de cuestionar todo, te deja sin poder seguir estando en el lugar donde estás. Hay patrones, formas de ver la vida, el mundo o incluso al mismo Dios que sirvieron en una época, pero no sirven más para la próxima. Y por eso vemos esta realidad en la vida de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué representa la tierra o la parentela? En este caso, padres representan esas raíces que forman a uno desde niño, desde que uno nació.
aquellas enseñanzas, como en este caso estamos hablando de la fe en Jesucristo y nuestra creencia en este evangelio. ¿Ves? Eso viene a ser nuestras raíces que desde niños nos han formalizado a creer todo tal y como lo hemos creído. Y tal vez si me estás escuchando ahora, yo hablando de ser Cristo, pues tal vez esto es como que algo absurdo. Pero es la misma realidad de la experiencia de este personaje Abraham. Porque para salir de tu tierra a una tierra que yo te prometo, donde la leche y la miel fluyen, ¿ves? Para conocer algo que nunca has conocido, se requiere una nueva comprensión y entendimiento. Y vemos esta realidad, tanto que en la vida de Abraham también viene a ser nuestra experiencia de vida. Y por eso sigo compartiendo, no podemos seguir creyendo en Dios como niños, sino entender y comprender la realidad y presencia de Dios como adulto. Y esto demanda madurez espiritual. La actitud de cuestionar es lo único que nos dejará, que no nos dejará estancar para crecer más y más. Y entonces, cuando tú le prestas atención a tu voz interior, que quieres conocer lo verdadero, eso no es malo. Al contrario, el cuestionamiento es la puerta al conocimiento, comprensión y la sabiduría de estos conceptos espirituales, como estamos hablando. ¿Cuál es la verdad de este gran evangelio? Entonces, en conclusión, esta segunda versión que tiene que ver con la fe en ser Cristo, ¿cómo podemos crecer en el entendimiento de esta verdad? Porque esto tiene que ver con algo práctico, en lo cual nuestro estado de mentalidad presente, nuestra vida actual, nuestra vida dinámica, como diariamente es, entonces demuestra el ser Cristo. Demuestra este título formado en nosotros, porque Cristo, míralo como un título espiritual de un ser que vive en unión con la deidad divina, con Dios, con todo lo que Dios representa y es, con sus cualidades y características, atributos y virtudes. Imagínate todo lo que Dios es en tu estado de mentalidad presente y tú procurar en pensamientos, palabras y acciones ser tu mejor versión en armonía, en coherencia, en unión, asimilando estas cualidades y características divinas de Dios a través de ti. Y eso es lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Ves? Ese evangelio de esa transformación interna. Y por eso te comparto una serie de versículos que nos comparte esto. Si leemos Mateo capítulo 5, versículos del 45 al 48, en el 48 que nos dice, sé pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Lucas 6 del 35 al 36, Efesios 5:1, considero este versículo primordial porque nos dice, imita a Dios en todo. Imagínate que ese es como decir tu voz interior, voy a imitar a mi Padre, ¿ves? Mi Padre, mis nuevas raíces, mi esencia divina manifestada a través de mí. Voy a imitarlo en todo y en cada acción, y mi próxima acción voy a hacer presencia de lo que Dios es a través de mí. Y eso es este evangelio de ser Cristo. También Colosenses 3:12. Termino con esto. Ser Cristo es tu estado mental presente, ¿ves? Y por eso se requiere dejar la tierra y la parentela. Se requiere dejar ese viejo ser que antes éramos para poder ser una nueva versión. Y por eso ser Cristo. Ser Cristo es este proceso, este nuevo estado mental. Tu espíritu de vida
en unión con Dios. Ser Cristo es tu versión presente que solo desea imitar a Dios en todo. Namaste, shalom y bendiciones.